La presión de las tropas rusas aumenta en varios puntos del frente, tanto que Volodymyr Zelensky ha suspendido su agenda internacional. Vladimir Putin, sin embargo, viaja a China después de anunciar una remodelación de su gobierno. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, uno de los hombres de máxima confianza de Putin, fue destituido y reemplazado por un economista. Ahora se verá si esta purga entre sus mandos militares se refleja también en el campo de batalla. Por eso en A Fondo nos preguntamos hoy, ¿cambios en el Kremlin? ¿Prepara Putin una economía de guerra? Muy bienvenidos. Sobre los avances en el terreno militar y sobre la nueva estrategia rusa hablamos hoy aquí en Berlín con mis invitados que paso a presentarles. Alexandra Sitenko es analista política y doctora en estudios globales por la Universidad de Leipzig. Burkhard Bierke es periodista alemán de la radio pública Deutschlandfunk, experto en política europea y relaciones internacionales. Y Ruth Ferrero, que nos acompaña desde Madrid, es profesora de Ciencia Política e investigadora adscrita al Instituto Complutense de Estudios Internacionales, especializada en el espacio postsoviético, Europa Central y del Este. Muy bienvenidos a ustedes, muy bienvenidos a los tres. A Ruth desde Madrid. Alexandra, me gustaría comenzar contigo porque Putin parece cómodo con la situación ahora mismo en el frente, pese a que es un cierto caos, tanto que viaja incluso 2 días en estos momentos a China mientras avanzan las tropas rusas, pero ¿tiene motivos realmente para estar satisfecho? ¿Cómo valorarías la situación ahora mismo de Rusia? La situación actual, bueno, yo diría que sí. Y también, bueno, tenemos el primer indicador que él cambia, ¿sí? Inicia esos cambios en el Ministerio de Defensa. También indica que confían que se mantendrá el rumbo actual y que se mantendrá la dinámica y el ejército puede soportar el cambio de liderazgo, porque últimamente Rusia logró otros éxitos primero en la parte en el Donbass, sobre todo en la región de Donetsk, donde ahí hubo una implosión de las defensas ucranianas, lo que llevó a un efecto dominó y el ejército ruso pudo captar, pudo tomar unas ciudades pequeñas, no son grandes, unas 6 ciudades pequeñas. Al mismo tiempo pudieron abrir, o sea, podemos hablar de facto, de apertura de un nuevo frente en el noroeste, cerca de Kharkiv, donde también pudieron avanzar como 80 kilómetros en pocos días. Sin embargo, en el terreno que era... 8 kilómetros, ¿no? 80 kilómetros. Creo que eran 8 kilómetros, por lo menos por lo que he leído yo, 80 kilómetros. Bueno, 8 kilómetros quizás, bueno, pudieron avanzar en pocos días bien rápido, porque era terreno poco defendido. Entonces, sí, yo creo que podría estar satisfecho. Y sin embargo, y precisamente por eso me voy con Ruth a Madrid, Zelensky ha cancelado toda esa agenda internacional, todos esos viajes, entre ellos viajes a España y a Portugal. Tú estás ahora mismo en España, Ruth. ¿Tan desesperada es la situación de Zelensky ahora mismo que le lleva a cancelar toda esa agenda internacional de una semana completa? Bueno, yo creo que la situación en Ucrania es desesperada para sus defensas. De hecho, lo que estamos viendo es que la Federación Rusa está aprovechando una línea del frente que estaba poco defendida o la cual había poca previsión de que pudiera haber un ataque y desde la que se estaban realizando ataques a la cercana ciudad de Beograd, justo en la frontera. Desde mi punto de vista, yo creo que lo que se está intentando es crear también una especie de buffer entre Kharkiv, la región de Kharkiv y la propia Federación Rusa para evitar esos ataques, por un lado. Por otro, el segundo término es el tema de la escasez de municiones y de suministros para el ejército ucraniano, que a la vez adolece de personal que sea capaz de llegar a engrosar el ejército, un ejército que está muy cansado porque el desequilibrio demográfico entre la Federación Rusa y Ucrania es cada vez más abismal en términos de fuerzas militares y la conjunción de estos 3 factores
dimensiones, pues hace que claro, un frente que se conquistó, recordemos, en el verano del año 2022, que fue el gran triunfo, la gran victoria en aquel momento de la contraofensiva ucraniana, pues pueda llegar a perderse en algún momento. Y estamos viendo cómo van cayendo, es verdad que poco a poco, muy lentamente, pero bueno, esa es la estrategia rusa habitual, de ir haciendo un queso de Gruyère a medida que pasa su artillería y avanzar poco a poco y asentar lo que se va controlando, y que es lo que no hizo en el momento de la invasión del 2022, bueno, pues ir controlando ese territorio de manera mucho más fiable. Yo creo que esa es la principal también razón por la que Zelensky ha decidido, bueno, ver qué es lo que está sucediendo en el frente, por qué no se han construido con los fondos que habían recibido unos parapetos, unas defensas adecuadas para evitar una contraofensiva rusa de estas dimensiones, que además yo creo que tiene la intencionalidad de desviar fuerzas ucranianas del frente que realmente le interesa ahora mismo a la Federación Rusa, que es el frente del Donbass, a intentar controlar las provincias del Donbass y llegar a Kramatorsk. Luego vemos eso. Luego vemos eso, Ruth, pero muchas gracias, porque realmente has hecho una descripción ahora perfecta de lo que está ocurriendo en el frente. Falta de efectivos, ha comentado, falta de munición y superioridad demográfica por parte de los rusos. Todo esto lo conocemos ya. Pese a esa superioridad que ahora mismo tiene Rusia en el frente, pese a todo, ahora mismo Putin se ha lanzado, como decíamos al principio, a cambiar toda la cúpula militar. Y no solamente la cúpula militar, sino estamos hablando también de todo el Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo que Shoigu ha tenido un éxito con ese avance, ¿no? Porque si miramos de cerca, según estudios del Ministerio de Defensa británico, cada día mueren 899 soldados rusos allá, porque el progreso es muy lento, la defensa es muy buena de los ucranianos, siempre sin casi munición y todo. Entonces yo no hablaría realmente de un avance grande, un gran éxito. Putin mismo nunca ha declarado una ofensiva oficialmente, así tampoco se puede medir el éxito. Shoigu no logró realmente frenar a los Wagner hace un año, pero Shoigu tiene su propio ejército, sus propias tropas privadas y todo, y siempre podría ser una amenaza para Putin. Por eso lo puso un poco al lado en el Consejo de Seguridad, del cual él es el presidente y Shoigu va a ser el secretario. Ahora, con el nuevo ministro de Defensa, tiene la combinación de un economista que va a gestionar la economía. Vamos a ver eso a continuación, pero sí ha cambiado mucho las cosas en el último año y en los últimos meses se ha salido por lo menos de esa suerte de estancamiento, que es a lo que se refería probablemente Alexandra. Sí. El peligro son las dos frentes y Ucrania carece de personal. Se están moviendo cosas y se están moviendo a favor de Rusia, en eso estamos de acuerdo. Sí, por eso Macron ha reiterado su posibilidad de mandar tropas francesas, y no es por nada, porque la situación es crítica y la gran pregunta es ¿dónde va el Occidente combatir a esa agresión rusa? ¿En Ucrania o de pronto en terreno de la OTAN? Esa es la cuestión que todos nos tenemos que plantear. Y Macron ha sido súper criticado por lo que ha dicho y reiterado, pero yo creo que es una propuesta que hay que considerarla con mucha seriedad. No que yo quiera que mandemos tropas, pero eso debe ser una última ratio de mandar tropas occidentales allá para asistir a Ucrania si no se puede frenar. Hay muchas teorías también dentro de la OTAN ahora mismo, ¿no? Abiertas sobre cómo apoyar a Ucrania, las iremos viendo a lo largo del programa, pero quiero volver precisamente a ese cambio en la cúpula militar y a Putin, porque recién acaba de tomar posesión, tiene el poder garantizado hasta 2030 y ya vuelve a sorprender con un nuevo golpe de efecto. Destituye a su ministro de Defensa justo cuando las cosas van bien en el frente. Cabe preguntarse qué busca con esta estrategia. Codo a codo y como íntimos amigos, así se presentaron Shoigu y Putin durante años. Este hombre de 68 años dirigía el Ministerio de Defensa desde 2012. Durante su mandato se produjo la anexión de Crimea y la invasión de Ucrania, pero no consiguió lo que Putin esperaba, la rápida toma de Kiev. Ahora será reemplazado por el civil Andrei Belousov. Putin espera que el exministro de Economía impulse sobre todo la industria de defensa. Por supuesto, la tecnología militar está cambiando muy rápidamente.
Y para tener éxito, debemos ir siempre un paso por delante. Y Shoigu pasará a ser el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, donde sustituirá a Nikolai Patrushev, otro socio de Putin desde hace mucho tiempo. ¿Qué busca Putin con la reorganización de la cúpula militar? Alexandra, ya lo adelantaba Burkhardt, un economista, ahora al frente del Ministerio de Defensa, que no tiene ninguna experiencia en el campo militar. ¿Sus razones tendrá Putin? ¿Cuáles crees que son? Tampoco lo tenía Shoigu, los dos no son militares profesionales. Bueno, para empezar, Putin inicia un nuevo mandato. Y un nuevo mandato es un momento oportuno para iniciar cambios, para introducir cambios que, creo yo, él lleva tiempo considerando ya, por lo menos desde el motín del Grupo Wagner en el verano del año pasado. Un año ya, sí. Sí, casi un año. Además, Shoigu ahora deja su cargo en un momento, primero, de escándalos crecientes, ¿sí? De nuevos escándalos por corrupción relacionados con su viceministro, Timur Ivanov, primero. Segundo, dentro de un conflicto creciente entre el complejo militar industrial ruso y el Ministerio de Defensa, ¿sí? Porque los militares se quejaban de que la producción de armamento es larga, de que hay problemas, dificultades de mantenimiento, etcétera, mientras que el productor principal, el Rostec, la empresa estatal rusa, principal productor de armamento, respondía con críticas hacia el Ministerio de Defensa, criticando la corrupción y criticando las expectativas infladas. O sea, el contexto, yo creo que el contexto principal, que Shoigu simplemente se hizo una figura demasiado tóxica. Llevaba 12 años al frente del Ministerio de Defensa y es una de las personas de máxima confianza de Putin, sí, ¿no? Sí, ¿Le han degradado o le han ascendido ahora? Yo lo llamo dimisión con honores, porque Putin no podía simplemente echarlo, lo que también podría haber provocado discusiones críticas sobre la debilidad del ejército, sobre la debilidad, ¿sí? del Ministerio de Defensa. Y en una situación crítica de guerra, en una guerra eso no se puede hacer. Primero. Segundo, como hemos escuchado, Shoigu es una persona de confianza. Es conocido menos por su competencia, es más por su lealtad frente a Putin. Y es por eso que lo metieron en el Consejo de Seguridad, donde años antes, en 2020, creo que metieron a Dmitry Medvedev, que también no sabían dónde ponerlo, cuando había esas protestas contra Medvedev en Rusia. Entonces, lo que se hace, pues, aparca a esas personas que, digamos, demostraron su lealtad, pero al mismo tiempo se hicieron un poco difíciles. Belousov, el nuevo ministro de Defensa, que es más allá de un tecnócrata, un economista, le va a comprar armas más modernas. ¿Cuál es su papel ahora mismo dentro del Ministerio de Defensa? Su papel, primero, ser un nuevo vínculo entre el Rostec y el Ministerio de Defensa, ¿sí? Un nuevo vínculo sin conflictos previos, sin cargos previos, digamos. Y su principal rol, como yo lo veo, es el rol de gestor, o sea, gestionar la economía, gestionar la producción de armas, gestionar la guerra. Además, Belousov es considerado una persona relativamente limpia, justo lo contrario de Shoigu, que también por los círculos militares patrióticos más nacionalistas no era visto con buenos ojos, justamente por su implicación en corrupción. Y Belousov, digamos, considerado más limpio que Shoigu y tal vez tiene mejor aceptación también dentro de estos círculos. Tiene experiencia con la producción de drones. Él, en su anterior puesto como viceprimer ministro, supervisaba justamente la producción de drones que han sido una plaga. Los drones rusos que han sido una plaga en el campo de batalla para las fuerzas ucranianas. Han favorecido enormemente también a los rusos, ¿no? Esas son claves en esta guerra. Entonces, él ha demostrado una cierta... es persona de confianza de Putin, también fue asesor económico de Putin, ha demostrado su eficacia como viceministro en cuanto a todo lo relacionado con la producción de drones,
conoce la innovación, o sea, es una persona que también fundó un think tank macroeconómico en Rusia. Entonces, tiene ese vínculo necesario con lo económico. Pero te entiendo bien que no es tan importante quizás en este cambio, quizás le paso la palabra ahora a Burkhard, un tecnócrata por otro, es decir, que va a dar un poco más de revitalizar, combatir la corrupción y quizás comprar armamento moderno, pero tampoco va a ser el toque de cambio para esta guerra. No va a ser el gran toque de cambio, pero más eficiencia, como lo dijo Alexandra, más eficiencia y sobre todo más innovador, porque lo de los drones es un punto muy, muy importante. Y Shoigu, realmente todos esperábamos que cuando Prigozhin con sus Wagner avanzaba sobre Moscú, que Shoigu era la meta de protesta de Wagner, de Prigozhin. Todos pensábamos que, bueno, va a caer en ese momento. Que va a caer. Ahora cayó. En cualquier caso, viaja con Shoigu y viaja también con Belousov, Putin ahora mismo, a China. La última vez que estuvo ahí fue hace 7 meses. Ahora mismo China es el sostén económico, es clave para la economía de guerra de Rusia. Es clave porque compra todo el petróleo muy barato, el gas barato y suministra todo lo que le hace falta a la economía rusa que el Occidente ya no está suministrando, ¿no? Tecnológicamente China está muy, muy bien en su puesto, pero igualmente es una alianza política de suprema importancia. Yo creo que China va a ser clave para una solución negociada y yo espero y aspiro a que los europeos hayan logrado convencer a Xi Jinping cuando estuvo en Europa el otro día a participar en la conferencia que se tiene en junio, donde Rusia se abstiene hasta ahora, pero Ucrania ha llamado a esa conferencia. Ucrania quiere garantías de seguridad de muchos estados y sería muy bien que China se meta para terminar ese conflicto. Yo creo que es la única potencia que realmente podría terminar el conflicto. La única potencia mediadora es un tema importante. Vamos con ese viaje de Putin ahora mismo a China. Ruth pidió, entre otras cosas, cuando estuvo aquí con Macron, una tregua estival. Es uno de los puntos probablemente más espinosos en la agenda que lleva ahora mismo Putin para debatir con Xi Jinping, o mejor dicho, Xi Jinping le va a proponer probablemente a Putin. ¿Cómo ves tú ese papel mediador y cómo ves tú ahora mismo esas relaciones entre China y Rusia? Bueno, yo creo que son 2 temas, ¿no? Uno es la relación entre China y Rusia, en la cual Rusia es cada vez más dependiente económicamente de China, como hemos observado, porque además se ha convertido en su principal mercado exportador en tema de material de energías fósiles. Ha habido una deriva de exportaciones hacia Occidente, hacia China y hacia India, que luego, por cierto, revende, ¿no? a los países europeos. Yo creo que ahí lo que se hace es fortalecer una alianza estratégica que es esencial y que nos pone en disposición de ese nuevo orden internacional que es cada vez más multipolar y vemos cómo se van separando, ¿no? esos distintos polos, precisamente por las interconexiones económicas. Ese, digamos, que es uno de los temas. El segundo es, que es lo que ha comentado Xi Jinping en su visita a Europa, pero veamos dónde ha viajado a Europa, porque no ha viajado a cualquier lugar, ha viajado a Hungría, ha viajado a Serbia, ha viajado a Francia, pero hay otros países en los cuales ni tan siquiera ha hecho el intento de poner pie. Ha ido a visitar a Alemania entre ellos, pero bueno, había ido Scholz hace relativamente poco tiempo a Pekín, ¿no? Pero en el caso de Francia es muy significativo porque es la única potencia nuclear que hay en la Unión Europea. Yo creo que eso también es uno de los hitos, pero no ha viajado a Bruselas y no se ha entrevistado pues con otros líderes políticos, como puede haber sido, por ejemplo, el caso de Meloni, que Italia fue uno de los países que entró dentro del marco de la ruta y la seda, por ejemplo, ¿no? Aunque luego se salió. Pero yo creo que es interesante ver que viajó a Hungría y a Serbia, ¿no? Y las razones tienen que ver también por razones de tipo estratégico de China. Los países más cercanos, evidentemente, a Moscú. Efectivamente. Yo creo que esto es algo que tenemos que hacer notar de alguna manera. A partir de ahí, que China pueda ser determinante, yo creo que las reuniones de paz, la reunión de la conferencia de paz que se quiere
armar, nunca ha invitado a Rusia a sentarse, ¿no? No es que Rusia sea ausente, es que Rusia no ha sido invitada a esa reunión. Y yo creo que esto es un matiz que también tenemos que tener en consideración. No sé si China se irá a sentar a esa mesa. Evidentemente es la única potencia que es capaz de poner, que ha sido capaz además de poner un freno, por ejemplo, a una potencial escalada del uso de armas nucleares tácticas en algún momento, ¿no? En los momentos de mayor tensión de la guerra, especialmente a finales del 2022 y principios del 2023, es la que le ha puesto ese freno también a la Federación Rusa, pero también lanzó un plan o una propuesta de varios puntos de negociación y los interlocutores occidentales rehusaron cualquier tipo de toma de consideración hacia lo que planteaba Beijing. Por tanto, no sé hasta qué punto China puede trabajar como mediación, sí que puede por medio de Estado traspuesto a Rusia, pero no sé hasta qué punto los aliados occidentales tomarían en consideración cualquier propuesta que viniese por parte de China, porque la miran de manera sistemática con desconfianza, ¿no? Se estudió, como tú dices, pero no se tomó realmente muy en cuenta. ¿Quieres decir algo al respecto? Se dijo que no era un plan de paz, sino que era otra cosa, pero que no era un plan de paz. Un plan de 12 puntos, ¿para qué es que considerado hasta ahora el mejor plan por Rusia? Sí. No, solo observando todas esas guerras que pasaron, ahora la visita de Putin a Beijing. Bueno, yo reconozco una especie de esfuerzos por detrás, o sea, de que se están explorando también las vías diplomáticas por detrás, porque primero viaja Scholz a Pekín y ellos hablan, el tema de Ucrania era uno de los temas principales, donde también Xi Jinping expuso su visión de cómo lograr paz en Ucrania, sí, la discutió con Scholz, luego la visita China a Europa, a los países, entre ellos Hungría, que por Rusia sería, creo que un país candidato aceptable para ser o bien para ser el lugar donde negociar o uno de los mediadores por parte de la Unión Europea. Hay iniciativas de paz por parte de Hungría también y propuestas. Francia, aunque Francia tiene un rol más bien ambiguo actualmente, por un lado antes hablaba de esfuerzos diplomáticos, ahora más bien apuesta por la vía militar más dura. Sin embargo, viendo todo ese conjunto, y además seguro que durante la visita de Putin a Beijing, ahora seguro que hablaron sobre Ucrania, o tal vez Xi Jinping le contó sobre lo que habló con los líderes europeos. Importante sería saber también si, como ha prometido o ha dado a entender, no vende tampoco armas ahora mismo Xi Jinping a Rusia, perdón. Sí, creo que hay que tener en cuenta la fecha de las elecciones en Estados Unidos. Y si Trump, que está el líder de las encuestas, y si no es condenado, ganará las elecciones, yo creo que Ucrania sería bien advertida de negociar y de lograr un cese del fuego o algo antes, porque yo no confío en que Trump vaya a continuar a asistir a Ucrania como lo ha hecho Estados Unidos ahora. De hecho, los 6 meses de atraso en aprobar la ayuda es debido a la actitud de Trump que influenció a los republicanos. ¿Y por qué lo hizo Trump? Porque cuando Zelensky subió al poder, en la primera charla, él quería que investigara a Hunter Biden, al hijo de Biden, ¿no? Y no lo hizo. Zelensky dijo, si no hay justificación jurídica, no lo hacemos. Y desde entonces es una venganza de un narcisista contra un presidente, contra todo un pueblo. Y eso es peligrosísimo para el mundo entero. Si este narcisista logra llegar al poder otra vez, pues yo creo que no tenemos mucho tiempo de cerrar una especie de negociación. Y hay que ver muy claramente, esa es la última frase ahora, en este momento no parece que Ucrania es capaz de reconquistar su territorio. Yo creo que es ilusorio, algo que yo he dicho siempre. Hay que aceptar de que hay una pérdida de terreno
no creo en que Ucrania vaya a poder reconquistar su terreno. Entonces, reconociendo esto, hay que negociar, hay que lograr un cese al fuego y una negociación sobre un futuro. Lo acaba de decir, de hecho, el presidente de la República Checa, que antes tenía un discurso totalmente distinto, que Ucrania tiene que vencer a Rusia, que Rusia no puede ganar esa guerra. Y recientemente en una entrevista dijo que tenemos que ser realistas. Ucrania no va a poder reconquistar los territorios perdidos y tenemos que ser realistas que tenemos que parar la guerra primero, o sea, parar los combates y empezar a buscar una solución negociada teniendo en cuenta los intereses de Ucrania y también los intereses de Rusia. O sea, hay un cierto cambio en el discurso. Y todos esos europeo. viajes, evidentemente, de Zelensky a distintos países, también a España, también a Portugal, que estaba previsto, es en busca de esas garantías de seguridad que son la base también para poder firmar cualquier acuerdo de paz. Sí, garantías de verdad, porque... Hemos visto lo que fue el papel de Minsk, el documento sí, de Minsk. Minsk, que nunca fue respetado, y más cuando Ucrania abandonó su arsenal nuclear, fue en Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña, las potencias garantes. ¿Y qué pasó? Una de esas potencias invadió a Ucrania. Entonces Ucrania busca garantías de seguridad verdaderas. Vamos a ver de todas formas cómo está ese frente, cómo está la situación en Ucrania, porque una nueva estrategia de Putin destinada a mantener esa economía de guerra funcionando, ya lo hemos visto, mientras sus tropas agujerean el frente por varios puntos, sobre todo en la región de Kharkiv, ya lo hemos escuchado, donde avanzan lentamente en territorio ucraniano. El frente norte en la región de Kharkiv está bajo fuego permanente. Casa por casa, los soldados evacúan a los últimos residentes. Vamos, rápido. Tomen solo sus documentos. Solo pueden llevar lo estrictamente necesario, sin saber si volverán a sus casas ni cuándo lo harán. Vovchansk, en el noreste de Ucrania, está en la línea del frente a poca distancia de Kharkiv, un centro urbano. De los 19.000 habitantes que había antes de la guerra, solo quedan 500. Te acuestas pensando si te matarán enseguida o dentro de una hora. Para los últimos residentes, puede que esta sea su última oportunidad de huir de las tropas rusas. Su tierra se ha vuelto el actual epicentro de los combates. Pasamos por el centro de la ciudad. No puedo verlo sin llorar. Todo temblaba. El ejército ruso pone a prueba la resistencia de los ucranianos en varias secciones del frente. ¿Podrán los debilitados soldados resistir los ataques rusos? Pues nos vamos otra vez a Madrid para hablar con Ruth. Ruth, ¿podrán ahora hacer frente a la ofensiva ahora que empiezan a llegar ese armamento tan ansiado, tan esperado, que ha estado bloqueado, como escuchábamos, durante los últimos 6 meses por parte de Estados Unidos? Esta mañana Zelensky, que se ha desplazado precisamente al frente, a Kharkiv, decía que la situación es extremadamente difícil, pero que está bajo control. Yo creo que, a ver, decíamos al principio del programa que no se puede hablar de un éxito militar de los rusos, pero sí que es verdad que ha habido avances, algo que no sucedía desde hace tiempo. La ayuda militar que se espera que llegue puede contener en parte el avance ruso. La cuestión es si será suficiente para conseguir los objetivos que estaban marcados por las potencias occidentales. Es interesante ver cómo han ido, efectivamente, como decía Alexandra, cambiando los discursos desde los líderes políticos europeos y también desde Washington. Hace ya unos meses que Biden planteó o hizo un cambio en la frase aquella de les apoyaremos todo lo que sea necesario hasta les apoyaremos todo lo que podamos, ¿no? Hizo ese cambio retórico que ya significaba bastante. En el marco europeo, además, lo que estamos observando es que cada vez más conciencia, menos por la parte de los que son más halcones, que no se va a poder recuperar todo el territorio de Ucrania y que a cambio de eso vamos a tener que transaccionar, y probablemente esa transacción tenga que ver con la aceleración del proceso de incorporación a la Unión Europea de Ucrania
o incluso a la OTAN, ¿no? Que esto sería tema para otro debate. Pero además de esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que decida Zelensky y la cúpula política ucraniana, dicen los occidentales que va a ser respetado, pero sabemos todos y que con la ayuda que llega ahora y con la que llegará en el futuro no va a ser suficiente como para expulsar a las tropas rusas del territorio ucraniano. La cuestión es hasta qué punto estamos dispuestos a comprometernos. Por eso a mí me parece bastante arriesgado y bastante imprudente por parte de líderes franceses y estonios, por ejemplo, el plantear la presencia de tropas sobre el terreno europeas, porque eso significaría involucrar parcialmente o de manera total a la OTAN, y eso nos llevaría a una escalada del conflicto que ni OTAN quiere ni tampoco los aliados. Aquí desde Madrid, además, pensad que es un conflicto que se ve lejísimos. No es una percepción de amenaza como la que se pueda estar viendo en Polonia o en los Bálticos o en Rumanía o en los países que están más próximos a la Federación Rusa y a Ucrania. Y aquí lo que se percibe es que se presta una importante atención a las cuestiones que tienen que ver con seguridad y defensa en relación con la Federación Rusa, pero que no se presta atención a los problemas y las cuestiones que afectan a la seguridad y la defensa desde la frontera sur. Y esto es algo que también se tendrá que debatir en el marco europeo, ¿no? Y para ver cómo se distribuye esto. Y no hemos hablado de un nuevo clivaje de discrepancia y de grieta entre los Estados miembros que tiene que ver con la situación en Oriente Medio, ¿no? Que lo que está sucediendo en Gaza y cómo se desvía también material militar que antes estaba destinado a Ucrania hacia esa región. Sí. Interesante las diferencias en el seno de la Unión Europea. En España se ve muy lejos, aquí se ve muy cerca, tanto que preocupa también el discurso pronunciado sobre Moldavia, lo que está ocurriendo en Georgia. Es decir, aquí la amenaza de Putin, sobre todo en los estados bálticos, en Polonia, cuando se habla de negociar y de ceder terreno por parte de Ucrania, muchas veces he llegado a escuchar sí, ¿por qué no se entrega Dresde? ¿Por qué no se entrega otro terreno que no sea un terreno ucraniano? Qué fácil es negociar con el terreno de Ucrania. De otros, ¿no? Sí, claro, pero yo creo que en este momento se trata de la supervivencia de Ucrania, de una Ucrania independiente, parcialmente por lo menos. Y yo creo que si no frenamos a Rusia ahora, y por eso Macron habló de tropas, otros están hablando de poner Patriots al servicio de Ucrania. O de aviones para proteger aviones de la OTAN, aéreo, para proteger el espacio aéreo. Porque si no, vamos a combatir a Rusia en nuestro propio terreno. Yo creo que realmente estamos subestimando el peligro. No será para mañana. Si realmente Ucrania cae, ¿no? Y estará ocupada por Rusia, habrá una guerra de partisanos porque los ucranianos no van a ceder, no van a querer ser subyugados por los rusos. Van a seguir combatiendo, pero no creo, yo no creo. Si una vez Rusia tomó a toda Ucrania, Rusia es dominante y luego va a seguir. Me interesa tu opinión al respecto. ¿Estamos subestimando el peligro, Alexandra? Estuvieron durante un tiempo subestimando a Rusia, las capacidades rusas. El peligro, mira, es mi opinión, que estoy convencida de que Rusia no tiene ningún interés en seguir conquistando o atacando otros países. No hoy ni mañana, pero en 2 o 3 años. Bueno, va a depender también de cómo se comportan los países bálticos, y refiriéndome a Kaliningrad, o cómo se comporta el Occidente. También, si el Occidente, también, por ejemplo, produce ideas como hubo por parte de unos políticos también aquí en Alemania, propuestas de bombardear ministerios, por ejemplo, en Moscú, de darle armamento de largo alcance a Ucrania para que Ucrania pueda bombardear centrales lejos, ¿no? en Moscú, pero hubo esas propuestas, muchas locuras que se dijeron. Mira, yo estoy convencida que Rusia no tiene ese interés. El principal interés de Rusia sigue siendo hablar
y negociar una nueva estructura de seguridad en Europa. Si Rusia no consiguió hacerlo políticamente porque el Occidente no quiso hablar con Rusia ni en diciembre de 2021 ni en 2007 durante el primer discurso de Putin en Múnich, ni en los años pasados. O sea, entonces Putin ahora está tratando de lograr ese objetivo por vía militar, haciéndose con una parte de Ucrania. ¿Sí? O sea, yo creo que a Putin le interesa solo básicamente la parte oriental ucraniana, la parte del Donbass, tal vez Odessa, pero no, o sea, no estoy de acuerdo. ¿Por qué marcharon sobre Kiev? ¿Por qué marcharon al inicio de la guerra sobre Kiev? Si querían tomar Kiev, querían instalar un gobierno favorable o tomar todo el país. Querían instalar un gobierno. Tú no puedes tomar un país con 200,000 personas. No puedes tomar un país. Tampoco puedes tomar una ciudad militarmente. Tú puedes destituir un gobierno, sí, pero tomar una ciudad. Vamos a incluir ahora mismo en esta controversia que se ha generado. De eso se trata también. Es un panel para intercambiar opiniones. ¿Estamos subestimando o no estamos subestimando a Putin? Ruth, ¿qué dices tú al respecto? Yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que plantea Alexandra, que yo creo que tenemos que fijarnos en dos cuestiones. Una, ¿cuáles son las necesidades de la estrategia de seguridad rusa? Que es lo que lo tienen escrito negro sobre blanco y pone perfectamente hasta dónde quieren llegar. Yo estoy de acuerdo con que no quieren el control total del territorio ucraniano, sino aquello que a ellos les parece que sería reconquistar, digamos, los territorios que pertenecieron al Imperio de Catalina la Grande, con la Nueva Rasilla, que incluiría pues toda la zona del Donbass, controlar el Mar de Azov, el Mar Negro, dejar continental el territorio de Ucrania y dejarlo totalmente aislado y asfixiado económicamente, porque tendríamos que ver si es viable un Estado de las características de Ucrania en esas condiciones. Y ahí mataría a dos pájaros de un tiro, porque controlaría un territorio histórico, podría venderlo como una victoria del nacionalismo ruso más tradicional y por otro también completaría el círculo del discurso que planteó Vladimir Putin en los meses previos a la invasión, ¿no? De la no existencia de la nación ucraniana. Eso por un lado. Por otro lado está el tema de la arquitectura de seguridad, de la arquitectura de seguridad europea, que se intentó negociar a finales del año 2021, pero allá hay discrepo. Yo creo que sí que hubo una ventana de oportunidad que la abrieron los Estados Unidos y la OTAN en los países europeos, y que ahí sí que la Federación Rusa decidió de manera unilateral no aceptar esas conversaciones y esa ventana de oportunidad que se abrió con aquellas famosas cartas que se filtraron, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que poner los hechos y a partir de ahí poder analizarlo de manera lo más aséptica posible, que es difícil porque está muriendo gente en el terreno de Ucrania, porque se está destruyendo un país y porque lo que tenemos que ver es si efectivamente hay voluntad de negociación o no hay voluntad de negociación. Claro, la Federación Rusa lleva diciendo que quiere negociar porque sabe que no va a devolver Crimea, sabe que no va a devolver las regiones que tiene controladas del Donbass y va trazando su línea. En relación a los ataques, al lanzamiento de la invasión en el febrero del 2022, también coincido con Alexandra, porque con la cantidad de tropas que había no se podía controlar territorialmente por la fuerza en un territorio como el de Ucrania, pero sí que había voluntad de controlar el gobierno. Y la cuestión es que le salió mal. Zelensky aguantó, no cedió a las presiones de salida, tampoco al ofrecimiento norteamericano de sacarle del país, y eso es lo que ha hecho que se salve el gobierno actual ucraniano, pero además que no cayese en manos de un gobierno títere, y eso es lo que ha forzado, es decir, esto ha forzado a una guerra de alta intensidad que no estaba prevista por parte del Kremlin. Y permitidme, para responder a la pregunta también del programa, en relación con los cambios, pues es una preparación muy clara de guerra larga y de guerra de desgaste. Esto estaba previsto también estratégicamente por parte de los Estados Unidos para desgastar económica y militarmente a un rival en la región como era la Federación Rusa. Y
me he estado viendo algunos datos en relación con la economía y lo que hemos visto es que la Federación Rusa es bastante resiliente. Vemos que estamos en unos niveles de estabilidad económica importantes, de crecimiento económico, donde el desempleo, además provocado precisamente por esta economía de guerra, ha disminuido a niveles que no eran conocidos. Pero es que además, y yo creo que esto es muy importante, lo que se está viendo en la Federación Rusa es que como hay mucha gente que se ha ido al frente, hay escasez de mano de obra y por tanto tienen que fidelizar a los trabajadores que están trabajando en la Federación Rusa en sectores esenciales. Y eso ha hecho que tengan más seguridad en el trabajo y ganen más dinero. Y por tanto haya más seguridad laboral. Ruth, muchas gracias. Tenemos que ir cerrando ya el programa. Y está bien que tú hayas retomado el tema de la economía de guerra. Un 6% del PIB dedica Rusia en estos momentos a gastos de defensa. Una cuarta parte de su presupuesto se va en ello, mientras que la OTAN apenas un 2%. Probablemente sea la clave para que Rusia haya podido avanzar en el terreno durante estos últimos meses. ¿Tiene todavía alguna posibilidad Ucrania porque si no negocia, y nos hemos olvidado de decir aquí quizás que los que tienen que negociar en primer lugar son rusos y ucranianos, aunque hablemos de todos los demás mediadores y posibles artífices de esa paz, los que tienen finalmente que sentarse a la mesa de negociaciones son Rusia y Ucrania, y si Ucrania no se sienta a la mesa es porque considera que va a perder esos terrenos que ya ha invadido Rusia. Pero ¿tiene alguna posibilidad todavía Ucrania de recuperar esos terrenos y quizás entonces sentarse a la mesa de paz? ¿O digamos que eso ya es un imposible? Yo soy muy pesimista porque ¿cómo van a reclutar la gente, no? Ya su ejército está completamente agotado. Hay cientos de miles de hombres que están, entre otros, aquí en Alemania, ¿no? Que no quieren regresar a su tierra. De pronto no habrá tierra donde regresar. Y yo creo que los ucranianos no son todos conscientes de esto. Claro, yo soy hombre, yo no sé si estaría dispuesto, en lugar de un ucraniano, de ir a combatir a los rusos, ¿no? O perder mi vida por la patria. Yo entiendo que hay cierta reserva, pero hay una escasez de personal, hay una escasez de munición que ojalá con la ayuda americana y occidental de Alemania y otros países se va a resolver. Pero yo no creo que puedan reconquistar los territorios, por eso sentarse ahora y tratar por palancas internacionales que Rusia también se sienta en la mesa de negociaciones y tragar la pérdida de territorios, se puede hacer un trato de que eso se resuelve en un punto más tarde. ¿Qué tiene que darse? ¿Qué condiciones tienen que darse para que Ucrania se siente a negociar ahora mismo? ¿Qué crees tú, Alexandra? Bueno, en eso sus aliados occidentales tienen que ayudarla. Y cuanto más dure esa guerra, más destruida va a quedar Ucrania, lamentablemente. Pero los aliados occidentales dicen siempre que es decisión de Ucrania. Bueno, pero Ucrania depende del dinero y del armamento occidental. O sea, lo que ahora necesitamos es creatividad diplomática para encontrar una solución negociada para salir de esa guerra. Creatividad diplomática, con eso nos quedamos. Gracias, Ruth en Madrid, gracias, Alexandra y Burkhard en Berlín. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.